Gracias. Le damos las palabras de bienvenida a cargo del coordinador del Fomento Global de la Cultura Garifuna, Sandra Mena. Por favor, le damos con fuertes aplausos. Oye, Marabunda, algunos le abajo la ya, Jise Karina, no bicho le, güey, no que diga le ya, vamos, Jise, no bicho le que, guapi, no guardo, no que lo, Italia de Capri, guapi, no. Entonces, muy buena noche a cada uno de ustedes. Estoy muy contento, muy feliz de estar con ustedes acá para poder demostrar nuestra fe como Garifuna. Y hago también la mención, un paréntesis, que de una u otra manera estamos celebrando a la imagen de San Isidro, pero en lo personal, por las investigaciones que he hecho, también estamos celebrando la llegada de los Garifunas a Livingston. Entonces, por eso es la importancia de esta fecha, de 15 de mayo, ¿verdad? Porque tal vez las personas adultas que están acá pueden recordar que en su momento se celebraba más lo que era el 15 de mayo que el 26 de noviembre. ¿Verdad? Y que la celebración más grande de Livingston era el 15 de mayo, en esta semana. Y ahora, por eso también felicito a las personas que han tratado de mantener esta tradición, tanto religiosa como cultural, a lo largo de los años, porque sé que esto no es fácil. Bueno, porque esto me estudió mucho, y la pena que me ha realizado el sistema. Entonces, también darle respeto a esas personas que tratan de mantener esto, porque no es fácil. Estamos en una etapa donde, incluso a nosotros como jóvenes, nos cuesta incluirnos dentro de eso. Hay veces nos quejamos que no nos toman en cuenta, pero nosotros mismos no hacemos que nos tomen en cuenta. Entonces también aprovecho el espacio para poder invitar a los jóvenes para que nosotros veamos la manera de cómo ir fortaleciendo esta festividad. Como les digo, esto no solamente es de la Iglesia Católica, sino que es de la cultura garífuna. Eso nos muestra a nosotros la manera de cómo poder expresar nuestra cultura y nuestra fe a través de ella. Entonces, seremos un zumbe, video la boga, guardar sin pregunta. Siguiente punto, tenemos un poema a cargo de la señora de Baltasar. Por favor, llama con fuertes aplausos. Pueblo de Livingston, eres una maravilla, un amor lleno de ternura, lleno de comprensión y gratitud. Livingston, tierra mía, no puedo cambiarte por otra, ni si fuera yo loca, jamás lo haría. Pueblo querido, eres pobre porque nosotros pobres habitamos en ti, pero también eres rico, porque nosotros que habitamos en ti nos das aliento para vivir y conformar. Eres el pueblo donde posan las gaviotas libremente, así como nosotros gozamos en lo que habitamos en ti, nuestro barrio, como es el barrio Enríquez, barrio San José, barrio París, etc. Sí, señores. Así es nuestro pueblo de Livingston, bello, callado y sano. A veces cuando contemplo mi bello Livingston, siento en mí una tristeza muy grande, porque yo sé que tú no tienes apoyo suficiente para luchar. Y por último, señores, a Dios le despedimos a nuestra capitanía, que es del siglo XXI. Se le venía muy duro.
Seguidamente, iniciaremos con las vestiduras a Niña San Isidro, Niña Cruz Caribe Livingston 2023-2024, Reina San Isidro, Reina Cruz Caribe, Señora Cruz Caribe y Señora San Isidro. Iniciaremos con la Niña Cruz Caribe Livingston 2023-2024. Ella es la niña Brittany Diam. Por favor, fuerte los aplausos por ella.
Barrio Pueblo Nuevo. Gracias. Asimismo, le damos el espacio a la actual niña San Isidro. Reina Caribe 2023-2024. Seguidamente, le damos el espacio a la actual Reina San Isidro 2023-2024. Seguidamente, le damos el espacio a la actual señora Cruz Caribe 2023-2024. Ayanu wayatina hamatungari nago lone wamdarwa lida ba ligiyar gunye katailu wadugne ligiyar gunye umalu wawanseru igira wame lira siniginie igira wame lira gugenu maturo buwagiabe dia woniwa ligiare gune gumaluwa wanzeru biti goyo ome bugunda ni nabu nari salam gari na gulida aba ora baruti na ba resu kunkara ba hata ga dubrigu aba hata ga irahi ha nubrigi ba ya lu miabi wa maichiki wa bagari lu litigibu ni Keita nugu bonda ni wong kita le tanugu iru ni uguye weyu yangu wagero libe no bawari hitida ki ni do e wayangu hama wasane wayangu hama wabanya wayangu hama haluba hayabi waligi wagia balu bichu kune ejemplo hon luba le lube la sigi no libibo bolo serena. Buenas noches a todos. Es un honor para mí esta noche estar aquí entre mi raza Garifuna y ha sido para mí gran felicidad darle la gracia primeramente a Dios y a aquellas personas que depositaron su confianza en mí en elegirme señora Caribe. En esta noche les traigo una pequeña reflexión a cada niño, a cada madre, que no dejemos que el Facebook nos robe nuestra vida, nuestro tiempo. Así como nos trae cosas buenas, nos trae cosas destructivas a nuestros hogares, a nuestros hijos. Por favor, padres, instruyan bien a los niños para poder tener una buena visualidad en todo lo que está llevando a cabo. Gracias. Le damos el espacio a la actual señora San Isidro 2023-2024. Señora San Isidro, mi universaliza Saraya Riva, bien buen sisi numunao, al señora Hamagal Ribanya. Munda na lau sulem ka natigo binunu wa luka na da honga ni banya hongi sani ku ita la labka waguri ni wanasi
Lena Dukube, Taruta Hamu, to Akiri Habadina. Seremenia. Asimismo, le damos el espacio a cada una para poder retornar.
de todos aquellos que hacen posible esta transmisión, a nombre de mi equipo de trabajo, muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado a lo largo de todo el día. A nombre de Maury Production, Garifuna TV, Maury Film TV y otras plataformas, será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Gracias por sintonizarnos. Dios la nombre.